vamos a dar inicio. Déjenme contarles un poquito. Bueno, formalmente quisiera darles las más cordiales bienvenidas desde PGA Group y Congresis a esta nueva sesión de hoy. Nos acompaña Silvia Leal, ya les voy a contar un poco de Silvia, y con este tema súper interesante de la cuarta revolución. Un poco esta sesión es el resultado de un grupo de sesiones que hemos traído para ustedes en estos últimos meses, enmarcado en un programa de desarrollo gerencial de la mano de los mejores conferencistas y autores iberoamericanos en alianza con Congresos. Personalidades, como ven en la pantalla, hemos tenido a Juan Carlos Cubeiro, al doctor José María Gasalla, Marcos Urarte y a Teresa Viejo en la última sesión que tuvimos. Y hoy nos acompaña Silvia Leal con un tema, como les decía, muy actual y muy interesante. Entonces, bueno, quisiera también comentarles que ya tenemos preparada nuestra sesión para el mes de julio. Estaremos con un tema súper interesante que tiene que ver con la comunicación, y para poder saber de qué se trata el método Bravo nos van a tener que acompañar, y va a estar como presentadora Mónica Galán el próximo 29 de julio. Entonces, bueno, vamos entonces a dar ingreso. Quiero contarles rápidamente quién es Silvia y que nos acompaña hoy con el tema de la cuarta revolución. Y déjenme contarles de Silvia. Silvia es doctora en sociología, es asesora de la Comisión Europea y ha sido reconocida durante 3 años consecutivos como una de las 10 expertas más influyentes de España y posicionada como una de las máximas expertas mundiales en materia de transformación digital, liderazgo, cultura y futuro del empleo. Tiene una larga trayectoria en el mundo empresarial y académico y ha colaborado con escuelas de negocio como el IE Business School, donde ocupó el puesto de directora de programas de innovación y tecnología. Dirige y presenta su propia serie de televisión en la RTVE llamada La Cuarta Revolución, y colabora también con medios importantísimos de comunicación como El País, El Expansión y El Confidencial. Es autora de varios libros, entre ellos Y Renovarse o Morir, Ingenio y Pasión, Consejos, The Passion Factor, y el más reciente, No te vas a morir. Y de este ya te quiero preguntar un poquito, Silvia, porque este libro habla del impacto de la robótica y la inteligencia artificial sobre nuestras vidas personales y profesionales. Cuéntanos de dónde sale este tema, Silvia, además súper, de verdad que está en la pregunta de muchos de nosotros. Hola Ana, gracias a todos por haber contado hoy conmigo y a todos los que nos están escuchando, por supuesto, Nelson, PGA Group, gracias a todos. Y vamos a empezar, bueno, pues con un tema muy interesante que es No te vas a morir, porque, claro, cualquiera diría, pues nunca más apropiado que en este momento, ¿no? Pero la realidad es que lo escribí pensando en las empresas, en los profesionales y también en las personas con una enfermedad por el siguiente motivo. Hoy a una empresa que está preocupada de si sobrevivirá o no a la llegada de todos estos cambios y ahora más al COVID-19, con la tecnología ya es posible decir, tranquilo, tu empresa no va a cerrar, no se va a morir, entre comillas, evidentemente, porque con la tecnología, de verdad, hay que hacerlo muy mal para que las cosas no salgan bien y vamos a hablar de ello ahora. Y lo mismo sucede como profesional a todas las personas que tienen miedo sobre qué va a pasar con su trabajo. Si se digitalizan, no va a desaparecer, pero lo más importante de todo es para aquellas personas con una enfermedad o una discapacidad que hasta hace poco, pues en muchos casos, enfermedades raras, por ejemplo, no hubieran tenido esperanza, y con todo lo rápido que va ahora mismo la ciencia y la tecnología, pues ya es más fácil decirles, tranquilo, que no te vas a morir. Y el libro acaba así, dando esperanza a quien hoy no la tiene, porque va todo tan rápido que yo sinceramente creo que mirando hacia atrás dentro de muy poquito pensaremos que tenemos suerte. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, sin más, en nombre de PGA Group, Silvia, y en nombre de Congresis, te damos la bienvenida y vamos a empezar con esta sesión. Pero les tengo una buena noticia a todos. Este tema se trata de innovación y transformación.
Pues aquí hemos decidido que vamos a innovar y transformar esta sesión de hoy. Así que no se asusten, sino que vamos a abrirnos a esta experiencia nueva que queremos probar. Y la manera en que lo vamos a hacer es que Silvia ha desarrollado una serie de preguntas interesantísimas sobre el tema, y ella las va a ir desarrollando sobre la marcha. Por supuesto, la oportunidad de hacer preguntas vía chat o vía las herramientas que tiene Zoom va a estar allí, pero queremos hacerlo diferente, queremos que sea más dinámico, realmente entendemos que estar sentado frente a una computadora y ver una serie de slides es interesante, pero queremos probar algo diferente. Así que vamos a dejarnos llevar por la transformación, por la innovación. Y Silvia, vamos a empezar entonces con la primera pregunta. ¿Te parece? Perfecto. Buenísimo, Silvia. ¿Qué nos puedes decir de cómo ves la vida post pandemia? Hablando del COVID, todo el mundo se pregunta, ¿cómo es el futuro? Porque claro, ahora todo el mundo habla de la nueva normalidad y parece que al hablar de algo así, pues el futuro es incierto. Y no es real, no es verdad que el futuro sea incierto. Al contrario, estábamos inmersos en un proceso que era el proceso de transformación digital y ha quedado demostrado que lo que ha sucedido con el COVID-19 precisamente es que este proceso se ha acelerado. Entonces, aquí lo importante sería demostrarlo con algunos números, y quisiera recordar qué ha pasado a nivel global estos días, por ejemplo, con el uso de las aplicaciones de mensajería instantánea. Y es que en el caso, por ejemplo, de WhatsApp, ha sido fundamental para que nos pudiéramos comunicar con nuestros familiares y amigos, pero sorprendentemente se está utilizando cada vez más y muchísimo en los hospitales para ayudar a las personas que están en cuidados críticos a comunicarse con sus familiares y poder así ayudar a ambas partes a ganar fuerzas. Entonces, es verdad que socialmente nos hemos digitalizado, pero han pasado muchísimas cosas más. Comercio electrónico. ¿Qué hemos vivido estos días? Si nos fuéramos, por ejemplo, al caso de Chile, estos días, durante la pandemia, el comercio electrónico se ha incrementado en un 119%. 119%. En España, en un 55%. Y en Brasil, si analizásemos lo que ha sucedido en Brasil, en concreto las compras de ordenadores, toda una demostración de que la sociedad se está digitalizando, han aumentado un 112%. Es decir, nos hemos digitalizado cada vez más con los ordenadores, con los smartphones, etcétera, y hemos pasado muchas horas delante de la pantalla. ¿Haciendo qué? Pues afortunadamente, cuando se han cerrado los colegios, gracias a estas tecnologías, de alguna manera, muchos niños han podido seguir estudiando. Cuando han cerrado las empresas, porque han tenido que poner en marcha todo tipo de medidas de seguridad, hemos podido seguir teletrabajando, pero también, en muchos casos, ha llegado la atención del médico por teléfono y, como veíamos también, ha permitido que muchos comercios no tuvieran que cerrar. Pero si preguntamos a la sociedad, ¿pero toda esta tecnología para qué? Si tuvieras que elegir un uso, ¿dónde has encontrado que realmente la tecnología te aporta más? Y estas preguntas están hechas y voy a compartir cuáles son los resultados. La sociedad, en 11 países que han sido encuestados, ha confirmado que el uso más importante de la tecnología durante estos días y también las semanas previas, porque ya nos estábamos todos digitalizando, bueno, en algunos casos a las fuerzas, en otros no, porque ya veíamos la tendencia, es la prioridad absoluta para ayudar a los niños a que no perdieran el colegio. El 76% de los encuestados considera que el mayor aporte de la tecnología ha estado aquí. Y después, en el punto 67, nos encontraríamos el apoyo de todas estas tecnologías para poder seguir trabajando, porque sin ellas muchas empresas hubieran tenido que cerrar. Entonces, nos hemos digitalizado. La buena noticia es que efectivamente todo esto nos va a ayudar a dar ese empujón que en algunos casos la digitalización no terminaba de coger velocidad, y la preocupación, y ahora quisiera dedicar unos minutos a Venezuela, es que si todas las sociedades se están acelerando en este proceso de transformación, ver índices como por ejemplo el que mide las infraestructuras, donde se han medido las infraestructuras de 176 países
que Venezuela aparezca en el 175 supone un reto cuando todos los demás están avanzando. Entonces, pienso que si se consigue resolver pues, este problema, podremos resolver, bueno, pues también y dar un paso adelante para que el país pueda salir de la crisis. Así es. Ahora, en este contexto de el trabajo ha afectado el COVID al proceso de digitalización laboral y se quedará entonces el teletrabajo, porque esa es la pregunta. Estamos diseñando la efectividad del teletrabajo, pero se queda para siempre. Hay un mix teletrabajo-oficina, es decir, ¿cómo se está planteando esto? La preocupación del teletrabajo, he estado leyendo algunos informes sobre Venezuela, sé que en Venezuela también estáis avanzando y preocupándoos mucho por el teletrabajo, pero os tengo que decir que esta preocupación es global. Os voy a contar qué es lo que estaba sucediendo hasta ese momento en España y datos también europeos e internacionales. En España, por ejemplo, había un informe que yo creo que sería válido para todos los países, en un informe global, que decía que cuando en una empresa los empleados teletrabajan, incrementa la eficiencia individual, el hecho de teletrabajar, entre un 5 y un 25%. Datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque las personas dedican más tiempo precisamente a eso, a trabajar. A pesar de eso, en España el teletrabajo era una realidad muy lejana, 4,3% de las personas teletrabajaban, frente a una media europea mucho mayor, que en el caso de Luxemburgo, por ejemplo, estaba en el 11%, Finlandia el 13%, Países Bajos 14%, y ahora hemos recibido un empujón, claro, porque nos hemos visto obligados a hacerlo. Pero es que no era el único informe internacional ni nacional tampoco. Hay un montón de informes que estaban avalando precisamente este modelo de trabajo. También quisiera mencionar el de la Universidad de Stanford, donde se decía que teletrabajar incrementa la eficiencia de una persona en 13% porque dedicas un 11% más del tiempo, de ese 11% del tiempo a trabajar, y el resto es un incremento de rentabilidad, de eficacia, de eficiencia y, bueno, pues al final de productividad individual. ¿Pero por qué no funcionaba esto en todos estos países? Porque para que se pueda teletrabajar hacen falta tres cosas. La primera, hace falta poner unas buenas herramientas que eviten problemas relacionados con la ciberseguridad. Pero claro, hace falta también cambiar la manera en la que tú gestionas a los empleados. ¿Y cuántos jefes hay, cuántos líderes hay que sepan gestionar a sus empleados a distancia? Este era otro reto. Y el tercer reto que teníamos encima de la mesa es que para gestionar todo este talento hacen falta herramientas. Y hacen falta herramientas que sean capaces de gestionarlo a distancia, y estos proyectos tecnológicos pues no eran prioritarios, pero ahora sí que van a pasar a serlo. Y por eso quisiera compartir también las estadísticas de qué es lo que ha pasado desde el año 2005 en Estados Unidos, y es que se han aumentado en los datos relacionados con el teletrabajo las personas que teletrabajan en un 159%. Y ahora, con este empujón, pues evidentemente el teletrabajo seguirá aumentando más y más. Aunque volvemos a lo de siempre, es muy importante asegurar unas buenas estructuras tecnológicas, también cambiar la manera de gestionar. Y bueno, ahí está el reto, pero también la oportunidad. Tenemos una oportunidad enorme para ganar eficiencia. Es correcto. Y en esa línea de eficiencia y de tecnología, robots, inteligencia artificial que empiezan a quizás ser parte de estas herramientas, ¿qué hay de cierto en esa imagen catastrófica de los robots o que destruirán el empleo? ¿Es otro reto más? Aquí, a mí lo que me gustaría es usar las estadísticas publicadas de los organismos internacionales y a partir de ahí hacemos nuestras reflexiones. Okay. ¿Qué se prevé para los próximos años? Hoy, un 10% de las tareas industriales, un 10%, están en manos de robots, y se prevé que en aproximadamente 10-15 años estemos hablando de un 45%. Claro, eso tiene un impacto enorme
sobre el mercado laboral. Y nos preguntamos, ¿y entonces qué va a pasar con el empleo? Porque todo a priori apuntaría, ¿verdad?, a una destrucción. Entonces salió un informe de la Universidad de Oxford, muy conocido, que decía que el 47% de los trabajos que hoy conocemos podrían desaparecer en una década. El 47%. Y todo el mundo se les echó encima. ¿Por qué? Porque parecían que eran unos exagerados. El 47%. Hasta que ha llegado la OCDE y ha dicho, no, el 47% no. La OCDE avisa de que para el año 2030, y no queda tanto, el 80% de la tipología de puestos de trabajo que hoy conocemos podrían desaparecer. Datos de la OCDE, datos negativos. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda sobre la que no se habla tanto? La OCDE dice también, van a desaparecer el 80%, pero es que el 85% de los empleos que tendremos en 2030 todavía no los conocemos y no sabemos cómo se llaman. De hecho, va a haber una generación de empleo superior a la destrucción y se decía, ahora habrá que ajustar los datos, pero se decía que como resultado de la robotización iban a desaparecer 75 millones de puestos de trabajo, pero que se iban a generar 133 millones. Es decir, un saldo positivo de empleos nuevos. Y algo que no es nuevo, porque hoy tan solo se conservan un 1% de los empleos que había hace un siglo, un 1%. Y claro, muchos se preguntan, ¿y si no sabemos cuáles van a ser esos empleos? ¿Cómo me puedo preparar, verdad? Bueno, pues esta es la aclaración más importante de todas a la hora de hablar sobre el mercado laboral. No sabemos cuáles van a ser los nombres que reciban esos empleos, porque consisten en que se mantienen en gran medida los empleos que tenemos ahora mismo, pero cambia la manera de trabajar y por eso se les cambia el nombre. Por ejemplo, yo tengo un médico hoy que si opera con un robot Da Vinci, eso recibe otro nombre. Yo tengo hoy un profesor que se utiliza para enseñar la inteligencia artificial, podrá recibir otro nombre. Y así podríamos ir empleo por empleo. Es decir, no sabemos cuáles serán esos empleos, pero sabemos, y eso lo tenemos clarísimo, cuáles son las competencias que se van a demandar. Y sabiendo cuáles son las competencias que se van a demandar, es muy fácil prepararnos para este cambio profesional. Y son las competencias que estaban listadas, son 10, en un report del World Economic Forum, que si os parece quisiera recordar, voy a enumerarlas y hacer una reflexión sobre ellas. Pero, ¿cuáles son estas competencias? Son las competencias que nos diferencian de los robots. Estas competencias. Y ya podemos ir imaginándonos cuáles son, ¿verdad? Pensamiento analítico, aprendizaje activo, creatividad, diseño de tecnología y programación. Es decir, no solo saber usar la tecnología, sino ser capaz de innovar con ella. Pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, liderazgo e influencia social, inteligencia emocional, razonamiento y análisis de sistemas y evaluación. Es decir, en el mercado laboral que nos espera hay empleo, pero será un empleo donde haremos aquellas tareas que nos diferencian de los robots y serán estas. Por esto es tan importante que los sistemas educativos se adapten para que nuestros hijos y todas las personas que están trabajando que se reciclen tengan todo esto muy claro. Claro, es correcto. Silvia, solo para que sepas y la audiencia sepa, están entrando preguntas. Lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar al final, por si en el camino las contestan, y si no las retomamos, pero estamos tomando nota de las preguntas, ¿ok? Para hacerlas al final. Perfecto. En este sentido, que más bien parece optimista, pareciera que mucha gente quedará fuera del sistema por no reciclarse en estos cambios, en estas nuevas competencias que tú mencionabas, y va a generar una presión social muy fuerte hacia los gobiernos. ¿Qué están haciendo al respecto los gobiernos, o al menos la Comunidad Europea, si lo sabes que está cercana a ella? Sí. Quiero leer de nuevo un texto. Desde el monstruo de Frankenstein, creado por Mary Shelley,
al mito clásico de Pigmalión, pasando por el golem de Praga o el robot de Kareth Capel, los seres humanos han fantaseado siempre con la posibilidad de construir máquinas inteligentes, sobre todo androides con características humanas. Esto que acabo de leer es un texto del Parlamento Europeo. ¿Qué viene a decir? Todos deseábamos que llegasen los robots y cuando han llegado los robots, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que han empezado nuestras pesadillas porque pensábamos que nos iban a ayudar en muchas cosas y ahora nos preguntamos, ¿y qué va a pasar con tanto robot en el empleo? Y entonces hay una propuesta encima de la mesa en la Comisión Europea que aboga porque los robots paguen la seguridad social. Pero hay muchas voces en contra porque, por ejemplo, algunos están diciendo que al final lo que estaría sucediendo simplemente es que estarías pagando más impuestos por la innovación tecnológica. Porque ¿dónde está la solución a este gap laboral? La solución no está en que los robots paguen más impuestos. La solución está en que nos formemos para poder coger todos estos trabajos nuevos. Y hoy tenemos mucha suerte de poder formarnos porque hay muchas herramientas gratuitas maravillosas como son, por ejemplo, los MOOCs, que entiendo que conocéis ya, Massive Online Open Courses, de plataformas como Coursera, que permiten que nos podamos formar a distancia, gratis o pagando en gran medida únicamente el certificado y que además están muy valorados por los reclutadores. Entonces, bueno, pues ¿dónde está la solución? Pues la solución no está necesariamente en pagar más impuestos, sino en ayudar a esta sociedad a que se prepare para este cambio y para poder sumarse, no creando un desajuste profesional que cada vez es más grande, sino ayudando a todos estos trabajos, porque a nivel global hoy el 54, que son muchos, por ciento de los directivos afirma que no encuentra los profesionales que necesita para sus empresas. En España el 41%. Es decir, el problema no es solamente que lleguen los robots, sino que las personas no se están formando para todos estos trabajos. De acuerdo, wow. Tremenda oportunidad con la formación, ¿no? Claro. Y hablando de tecnología y la educación, la formación, y este ha sido un tema particular para Venezuela por lo menos, ¿qué opinas de la digitalización de la educación de los niños? ¿Realmente funciona? De hecho, uno de los comentarios que salió, te comento, en general es, bueno, soy yo quien se está preparando, yo trabajo, pero termino siendo maestro en casa. ¿Cómo esta digitalización, cómo se conjugan estas cosas? Claro, lo que ha sucedido estos días es que ha llegado la digitalización de golpe. Nos hemos encontrado con nuestros hijos en casa y les hemos tenido que formar con la tecnología. Pero esto no es la educación digital. La educación digital es otra cosa. La educación digital es usar todas estas herramientas para que nuestros hijos aprendan de una manera más eficiente y mejor. Por ejemplo, uso de la inteligencia artificial en niños pequeños, entre 4 y 14 años. ¿Cómo funciona? En estos momentos en Europa, el 60% de los universitarios tiene lo que se llama ansiedad matemática. La ansiedad matemática es una sensación de estrés a la hora de hacer este tipo de problemas, claro, en un momento en el que todos sabemos que el futuro será para quienes dominen las matemáticas, porque esa competencia está clarísima, y además hoy las matemáticas, en el caso concreto del país, de países como el mío, en España, ya explican un sueldo superior al de otra persona, bueno, pues que no las tenga igual. Datos del Banco de España dicen que tener unas buenas competencias matemáticas te incrementa frente a otra persona en un 22% de media tu sueldo, porque al final, bueno, pues tienes más capacidad de razonar, lógica, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede con los niños? Pues que las matemáticas no les gustan porque no se han enseñado de una manera divertida. Y ahora con la tecnología y la inteligencia artificial ya se puede y adecuar el ritmo de aprendizaje a cómo va evolucionando el chaval. ¿Y cuál es el resultado? Pues ahora voy a dar el resultado de una aplicación, en este caso inglesa, que se llama Rising Star, que lo ha medido y que reduce a un tercio el tiempo de aprendizaje. Entonces, ahora la tecnología nos ha permitido que los niños sigan estudiando, pero el objetivo es reducir el tiempo de aprendizaje con inteligencia artificial, con gamificación, con realidad virtual aumentada. Entonces, yo estoy contenta
porque en esta situación hemos conseguido demostrar que esto de alguna manera funciona, pero esto no es en absoluto la digitalización a la que tenemos que ir. Aunque voy a compartir también datos de algo que ha sucedido en la Universidad Autónoma en España, que es una universidad muy conocida, donde el uso de estas técnicas estos días ha permitido aumentar las notas de media. Los suspensos han pasado de un 70% a un 90%, porque los chavales que no se han tenido que desplazar han tenido más tiempo para estudiar y se han estado relacionando mucho con los profesores. Y han aumentado las notas de un 70 a un 90% de aprobados. Entonces, ojalá el COVID-19 haya traído también consigo la digitalización de los colegios, de las universidades y también de las personas de más edad, porque datos del World Economic Forum, de nuevo, para el año 2022, las personas, todas, sin excepción, necesitaremos unos cuantos días de formación para estar preparados al 100% para lo que nos viene, y en concreto hablaban de 101 jornadas, no horas, jornadas de formación, World Economic Forum. Esto, por cierto, yo creo que podríamos considerarlo una jornada. Entonces, si podemos formarnos así, bueno, pues nos hará un gran favor la tecnología. Bienvenido. Exactamente, exactamente. Y ahora, en este tema de la inteligencia artificial y los robots están siendo fundamentales en la lucha contra el COVID. El COVID ha traído muchas cosas. Estamos frente a un antes y un después del mundo, por ejemplo, en la medicina. Ya vimos la educación, pero la medicina. Bueno, hemos hablado de empleo, hemos hablado de educación, pero el cambio mayor, evidentemente, lo tenemos en la medicina, y voy a recordar algunas cosas que han sucedido estos días. La pandemia, las primeras noticias que se tuvieron, todo empezó el día 31 de diciembre a las 10 de la mañana. Una inteligencia artificial de la compañía canadiense Blue Dot detectó una alerta sanitaria. Había detectado 27 casos de una pulmonía por causa desconocida en la ciudad de Wuhan. Y no era la primera vez que detectaba una alarma, que ponía encima de la mesa una alarma a los organismos internacionales, porque esta misma herramienta permitió en 2016 alertar de la llegada del virus del Zika. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos con la medicina? Que la inteligencia artificial ha permitido esto, ha permitido que la alerta saltase, bueno, pues al menos en diciembre, ¿no? Pero es que luego además, ¿cómo están las compañías farmacéuticas en estos momentos luchando contra la enfermedad? Con la inteligencia artificial. Están utilizando la inteligencia artificial porque permite hacer simulaciones de cuál sería la lucha entre el coronavirus y una molécula. Y te permite hacer simulaciones tridimensionales que reducen el coste y el tiempo de desarrollo de un medicamento. Y no es la primera vez que se utiliza algo así, porque justo antes del coronavirus, un mes antes, ya se estaban haciendo las pruebas para un medicamento que se llama el DSP-1181, por si alguien quiere investigarlo, que era para las personas que tienen trastornos obsesivo-compulsivos y que había sido desarrollado íntegramente así. Entonces, la medicina ha cambiado muchísimo, pero aquí, en Europa, además, ha permitido salvar muchísimas vidas gracias a que nos ha ayudado a resolver uno de los grandes problemas que teníamos en el sistema sanitario, y era la escasez de material médico. Aquí, las impresoras 3D han conseguido salvar muchas vidas. Y os cuento también cómo fue la historia. Todo empezó en Lombardía, en un hospital en Italia, donde algunos pacientes se debatían entre la vida y la muerte porque no tenían, en este caso, válvulas para respiradores. Y claro, el hospital habló con los proveedores y muchos países estos días han prohibido la exportación de este tipo de material. Pero claro, ellos necesitaban estas válvulas para sus enfermos. ¿Y qué hicieron? Hablaron con las empresas de la zona y consiguieron una, que se llama Isisnova, que imprimiera las válvulas allí en el hospital con unas impresoras 3D caseras. Resultado, en pocas horas consiguieron imprimir todas las válvulas que hacían falta por menos de €1, cuando las válvulas de mercado cuestan hasta una decena o más. Y claro, esto ha inspirado a muchos países y nos hemos encontrado con que en España lo que no teníamos éramos respiradores, y la comunidad maker del do it yourself lo que ha hecho ha sido diseñar respiradores, pero fijaros cómo los ha diseñado.
en 96 horas y con un décimo del coste de un respirador del mercado. Es decir, porque no estaban esos respiradores ya, ¿cuántos productos hay que podemos volvernos a inventar? Y por eso yo creo que la medicina ha cambiado tanto, pero sobre todo ha inspirado y está inspirando a las empresas y a los profesionales sobre que es el momento de replantearse muchas cosas. Totalmente, totalmente, Silvia. Y en estos días hemos visto cómo se aceleraba la digitalización de organismos internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál ha sido el resultado? Esto es interesante, ¿no? Porque ha sido crítico en este tiempo, precisamente. Sí, la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que tenía un reto terrible, voy a atreverme a decir, porque cuando empezó la pandemia, ¿qué es lo que sucedió? Que todo el mundo quería información de primera mano y además información personalizada. Y todo el mundo llamaba a la Organización Mundial de la Salud para saber qué es lo que estaba pasando. Y la Organización Mundial de la Salud no podía tener personas atendiendo todo el tiempo. Y luego, claro, cuando te comunicas a través de los medios de comunicación tradicionales, se mezclan las noticias de las redes sociales, las famosas fake news, y ya las personas no saben a qué atenerse. ¿Y qué hicieron frente a ese reto? Sacar un chatbot. Un chatbot es un programa informático que dialoga como una persona, que además funciona a través de WhatsApp y que te permite y ha permitido a la Organización Mundial de la Salud relacionarse de una manera muy barata, de manera individualizada, las 24 horas del día, con información actualizada hasta ese día. Y así han conseguido que los ciudadanos se tranquilizasen y, por otro lado, han conseguido reducir la circulación de bulos. Por eso, para la Organización Mundial de la Salud ha funcionado muy bien, pero sobre todo nos debe llevar a pensar hasta dónde podemos llevar el uso de estas tecnologías en el ámbito empresarial. Porque quisiera recordar cuál es el estado actual de los chatbots. Porque al hablar de un chatbot, normalmente, ¿en qué puedes pensar? Pues en una empresa, o en un call center, en personas que muchas veces hablan como robots, ¿verdad? Y quisiera recordar que los chatbots son una tecnología que no son nueva, vienen de los años 60, 70, del MIT, el primero se llamó ELISA, y funcionaba de la siguiente manera. Tú ponías una frase, detectaba una palabra clave y te hacía una pregunta. Frase, pregunta, como los terapeutas de la época. Y funcionaba, Ana, ¿cómo funcionaba? Fenomenal. Pero la tecnología avanza y Alan Turing hizo un test y dijo, el día que una máquina pase este test, podríamos decir que razona como una persona. Y el día del 60 aniversario de su muerte, en junio del 2014, una máquina pasó el test de Turing y convenció a los jueces de que no era una máquina, de que era una persona de verdad. Por eso hay analistas que dicen que en 2022 hablaremos más con chatbots que con nuestras propias parejas. No lo sé, pero sí que os puedo asegurar que empresas como Salesforce ya están anunciando en sus informes que al día de hoy hasta el 80-85% de las personas, cuando tienen que hablar con una empresa y quieren una respuesta corta, prefieren hablar con una máquina antes que con una persona. Entonces, bueno, pues ahí están este tipo de tecnologías que son baratas, muy bien recibidas socialmente porque puedes interactuar con ellas por WhatsApp y que además te dan mucha eficiencia. Entonces, hemos aprendido en el mundo médico, con la Organización Mundial de la Salud y el COVID-19, que efectivamente traía respuestas y soluciones, pero yo creo que es tan solo el principio de lo que nos pueden ofrecer a la sociedad y al tejido empresarial. Es cierto, es cierto. Y cambiando un poquito el tema, pero igual relacionado, hay corrientes en las redes sociales contra el 5G y su incidencia en la salud humana. ¿Qué hay de verdad en esto? Y dame un segundo, recuerdo, estamos viendo las preguntas que están haciendo, las estamos recolectando y vamos a tomar un ratico al final para mirarlas con Silvia. Sí. Entonces, Silvia, cuéntanos del 5G. Pues aquí lo que sucede es lo siguiente.
el dinero que hay detrás del 5G y la cantidad de puestos que hay detrás del 5G son pues muchísimos. En el caso, por ejemplo, de Europa, se calcula que el 5G traerá una generación de ingresos de 141.000 millones de euros. Es decir, detrás del 5G lo que hay es mucho dinero. Pero claro, hay unos países que han ido más rápido, hay otros países que han ido más despacio y los países que han ido más despacio pues necesitan ganar un poquito de tiempo y gastar un poquito más de presupuesto para conseguir avanzar también en sus patentes. Entonces, ¿qué hay de cierto en la relación de 5G con todos los problemas de salud? Pues ahí están todas las redes sociales que ya se han comprometido a desmentir estos bulos que no tienen, desde luego, ninguna base científica. Y, de hecho, me atrevo a hacer una reflexión personal. Cada vez que recibo un mensaje que va en contra del 5G, lo recibo con mi móvil y alguien me lo ha enviado con el 4G. El 5G lo que hace es aumentar la rapidez de llevárnoslo hasta 20 veces más rápido y quita la latencia. ¿Por qué la sociedad se empeña en usar el 5G para demonizar, en usar el 4G para demonizar el 5G? Si es así, pues directamente no usemos la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hay son muchos intereses políticos, hay mucho dinero también en juego y países que necesitan ganar tiempo, pero que el 5G va a llegar para quedarse, yo creo que es algo que no tenemos que dudar ninguno, porque va a permitir muchas cosas que eran técnicamente posibles, salvo por la conectividad, y que son importantes. Por ejemplo, hablamos de los coches autónomos, pero también las operaciones a distancia y cuántas y cuántas y cuántas cosas. Correcto, correcto. Sí, está aquí y es importantísimo este cambio. Y al hablar de tecnologías y de 5G, por ejemplo, muchas personas piensan que ya es tarde para ellas. Incluso nosotros, los que somos padres, también lo podemos pensar que es tarde para nosotros y para los que están mayores. Y de verdad, ¿tú crees que todos nos vamos a poder sumar a unir a esta digitalización que ya no es que viene, sino que está aquí, es real y la estamos viendo? Yo creo que no tenemos que tener ninguna duda de que la digitalización llega para quedarse y que todos nos podemos sumar, pero no solamente sumar en el uso, innovando. Y aquí quiero compartir algo que resultó, bueno, fue uno de los resultados de mi tesis doctoral que hice en sociología y estudié las diferencias de género y de sexo a la hora de relacionarnos, las diferencias de género y de edad a la hora de relacionarnos con la tecnología. Y una de las conclusiones que saqué y que tienen todo el sentido del mundo es que las personas más creativas son las más jóvenes, pero las personas más innovadoras son las personas de mayor edad, porque son las que saben qué funciona, qué no funciona. Ven una tecnología y a lo mejor no son tan rápidos con ella, pero sí que saben qué podría resolver, qué producto podría cambiar, cómo hay que hacer ese lanzamiento para que no sea un fracaso. Es que no todo es creatividad, hace falta esa creatividad aterrizada y esa muchos jóvenes no la tienen y las personas de más edad sí. Entonces yo lo que creo es que tenemos que cambiar el chip, que tenemos que estar informados sobre qué es lo que nos trae la tecnología, tenemos que formarnos y entenderla, que no todo el mundo tiene que saber programar, pero sí tener este conocimiento de qué te permite cada tecnología, porque eso es lo que te va a permitir ser capaz de innovar con ella y luego alguien ya, pues más técnico, el tequi, ¿no? Que tiene un amigo tequi tiene un tesoro, me gusta decir, y entonces él ya será el que lo aterrice. Pero todos tenemos que ser capaces de sumarnos a esta revolución porque si no habrá mucha creatividad digital y poca innovación. Exactamente. Y de cara al futuro, para seguir adelante, ¿cuáles serían tus recomendaciones en esta era, en esta nueva revolución sería? Sí, de cara al futuro yo lo primero que dejaría claro es que hay luz al final del túnel, ya vamos viendo que hay luz y todo pasa y todas las crisis pasan y hay luz. Entonces hay que prepararse para salir de toda crisis, entonces en este caso la tecnología puede ser un acelerador. Pero claro, viene con retos y por eso yo voy a dar 3 recomendaciones de cómo sumarse a la revolución digital con el mínimo riesgo. Entonces, ¿cuál sería mi primera recomendación? Mi primera recomendación, ya la hemos mencionado antes, pero debo insistir sobre ella, es el aprendizaje. Entramos en la era del aprendizaje.
Mi querido amigo José Antonio Marina lo decía en la serie de televisión, en La Cuarta Revolución, el día que le entrevisté, me dijo, Silvia, ¿aprendes o te vas a la cuneta? Y esas fueron exactamente sus palabras. Pero claro, vivimos esto, ¿verdad?, muchas veces como algo negativo, cuando la realidad es que este aprendizaje nos permite realizarnos. Y quisiera recordar las palabras de Ramón y Cajal, que él decía que las neuronas se regeneran y todo el mundo le llevó la contraria hasta que hace unos pocos años, ya en el siglo XXI, se demostró que la neurogénesis era real, que realmente las neuronas se regeneran y se regeneran precisamente estudiando y aprendiendo. Entonces, la primera recomendación es que estudiemos, que aprendamos, que estudiemos tecnología, pero que lo hagamos disfrutando y sabiendo que quizás no hay mejor medicina para nuestro cerebro. La segunda recomendación sería, bueno, pues lógicamente también relacionada con todo este proceso, porque algunas veces empiezas a usar la tecnología y te paras. Si tienes una idea y no sabes cómo avanzar, algo no funciona, se estropea. Y lo mencioné antes y debo insistir sobre ello, quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro, pero ojo que ese amigo puede ser una empresa, puede ser, cada uno tiene que buscar al suyo, pero no podemos pensar que la manera correcta de lanzarnos a la digitalización es hacerlo solo, porque aquí en Europa tenemos un refrán que dice zapatero a tus zapatos. Y si eres muy bueno en tus negocios, céntrate a tope en eso y que alguien que ya sepa qué funciona, cómo funciona y cómo se hace bien un proceso de digitalización te ayude. Y la tercera, mirando al futuro, estaría relacionada con alguien que conocéis todos, que es Peter Drucker, el padre del management moderno, que decía que la mejor forma que hay de predecir el futuro es crearlo, y es ahora. Es que no hay mejor momento para predecir el futuro que este en el que se está redefiniendo todo en todos los sitios. Y por eso es tan importante la tecnología, porque se está redefiniendo con la tecnología. Así es, y su uso y su utilidad y las posibilidades que trae para la humanidad. Voy a aprovechar, antes de resumir lo que nos hablaste, voy a ver aquí un poco las preguntas que surgieron. Una tiene que ver con el trabajo, digamos, voy a resumir. Hablamos del mundo laboral, el mundo educativo, hablamos de la salud y hablamos de la tecnología desde el punto de vista de la 5G y cómo ella va a cambiar el mundo o lo está cambiando ya. Entonces, desde el punto de vista de trabajo y una combinación trabajo con lo personal, nos comentan la eficiencia laboral es decir, se habla de la eficiencia laboral del teletrabajo en casa, pero ¿dónde queda la parte de la vida independiente y familiar? Que es muy La humana. importancia del teletrabajo efectivamente es porque nos da eficiencia, pero el teletrabajo trae consigo 3 cosas más. La primera es que ahorra costes de desplazamiento y tiempos de desplazamiento. La segunda es que permite conciliar, porque ahora estamos hablando mucho del teletrabajo, pero los que tenéis hijos como yo, sabéis que teletrabajar no ha sido. Hemos intentado sobrevivir. El teletrabajo realmente es otra cosa. Entonces, imaginad este mismo escenario, pues eso, con los niños estudiando y toda la tecnología a nuestra disposición y el mundo de los negocios, es algo distinto. Pero esto ha permitido demostrar que funciona, ojo. Y lo tercero que trae el teletrabajo es que, claro, cuando te ahorras menos dinero y menos tiempo en el transporte y además puedes conciliar, estás más motivado, hasta el punto de que va a ser complicado que dejes una empresa. Entonces, esto quiere decir que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Pero, ojo, de ninguna manera quiere decir, de ninguna, que lo tradicional no se queda. Es que a lo que vamos realmente es a un modelo mixto, porque hay cosas que tú no vas a poder hacer igual en casa. O sea, tú necesitas tener reuniones con tus compañeros, necesitas tener reuniones con tus jefes, necesitas ver a un cliente, necesitas ver a un proveedor, eso es así. Entonces, habrá días que teletrabajemos y días que no. Y estos días que teletrabajemos nos darán, bueno, pues esa productividad, etcétera, pero también esa motivación que nos hará, bueno, pues poder conciliar, porque realmente al día de hoy en muchos países como el mío es un problema. Pero no porque trabajemos mucho, porque nos pasamos mucho tiempo en la carretera. Es correcto, es correcto. Y fíjate que aquí varios de los comentarios están atados a teletrabajo y educación y competencias. Un comentario interesantísimo de Maribel es que la gente no se está formando y los pensos universitarios tampoco se han adecuado. Hay una brecha entre la necesidad de formación y lo que las universidades están
ofreciendo. Entonces habría que llenar esa brecha para que pudiéramos caminar en este sentido. Aquí hay otra pregunta relacionada que dice, ¿será posible que la educación se vea segmentada como lo es la capacitación de teletrabajos? Y él explica un poco más, dice, en ciertos teletrabajos se capacitan a un nivel básico y puedes realizar ese trabajo ese día. Queda en manos del trabajador buscar cursos más avanzados para cubrir más áreas de esa misma tarea y por supuesto ser mejor compensado. ¿Cómo ves esa conexión de formación otra vez con este teletrabajo? Y bueno, yo quisiera contaros algo que me ha sucedido este año y a partir de ahí hacemos la reflexión. Ok. En 2019, en abril, di una conferencia aquí en Tres Cantos, en Madrid, y conocí a una mujer que se llamaba Miriam, madre de 4 hijos, que llevaba 7 años trabajando en casa cuidándolos, que había estudiado turismo y al escucharme la conferencia decidió que quería ser programadora. Okay. Pero Miriam, 4 hijos, 7 años cuidándole y había estudiado turismo. Bueno, pues ella decidió que iba a ser programadora y que además iba a ser programadora con cursos gratuitos. Miriam. Okay. Y entonces empezó a formarse en mayo y en julio me llamó y me dijo, ya acabo de formarme, Silvia, ahora quiero un empleo. Y le dije, ponlo en LinkedIn y a ver qué pasa. En septiembre me llamó y me dijo que había empezado a trabajar en una empresa, que había rechazado una oferta y que tenía otro proceso abierto al que había dicho que ya no iba a volver. Y hoy Miriam se está especializando en inteligencia artificial. Y todavía, bueno, pues hace un año, y no hace ni un año y medio, hace un año y 2 meses que nos conocemos. Entonces, inteligencia artificial de Salesforce, con una empresa que se llama Cloud Coaches. Entonces, ¿podemos utilizar el teletrabajo, la teleeducación, la tecnología para formarnos y meternos en este mercado laboral? Sí, pero es más, yo diría que casi todos, porque la historia de Miriam demuestra que al final, si quieres, vas empezando por unos conocimientos, coges experiencia y a partir de ahí vas avanzando. Y como no hay tantas personas tan proactivas, a Miriam no le ha faltado trabajo, porque sabían que lo iba a aprovechar. Y sus jefes están encantados con ella. Entonces, yo animo a la sociedad, y con el caso de Miriam, a que sigan formándose, porque es verdad que vamos a ir muchos cambios, pero tenemos formación gratuita y no gratuita, cada una en su lugar, porque hay formación que no es gratuita y además es que lo merece el pago, pero también formación gratuita maravillosa que no podemos descartar y que la podemos aprovechar estemos donde estemos. Y otra cosa ya es que si tú acabas y quieres ser certificado, bueno, pues que en un momento dado lo pagues, pero hay muchos cursos gratuitos que están ahí esperándonos. Y escribí hace 2 años un artículo para El País se titulaba, por si alguien lo quiere buscar, algo así como ¿por qué tienes que hacer este curso en septiembre? Y era sobre los MOOCs, estos cursos masivos online gratuitos. Y quise buscar, en este caso utilicé la plataforma Coursera, ¿cuántos cursos habría de algo muy, 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 muy complicado que quién iba a estudiar con un MOOC? Y dije, impresión 3D. Y había 293. Entonces, si algo nos gusta, es el momento de la proactividad, de ponernos las pilas y de formarnos, porque la formación está ahí. Mira, y otra pregunta nos han hecho las 2 aplicaciones que mencionaste, la de matemáticas para los niños la han preguntado mucho en el chat, que nos recuerdes cómo se llama. No sé si está. Bueno, yo he dado las cifras de una aplicación inglesa, pero yo os voy a decir cuál uso con mis hijos. Okay. ¿Cuál uso con mis hijos? Porque, bueno, la verdad es que estoy encantada y además es que ha conseguido generar interés y han mejorado las notas muchísimo. Se llama Smartick, como Smart de inteligente y TIC, todo seguido. SMARTICK. Y tenéis 15 días de prueba gratuitos, o sea que a probar. Es para niños entre 4 y 14 años. Y funciona, vamos, yo mis hijos les tengo con Smartick de hace 3 años. Y esta de los MOOCs es la de la... ¿Cuál es el significado de MOOCs? MOOCs es Massive Online Open Course. Hay varias plataformas. A mí la que más me gusta se llama Coursera. Coursera,
pero hay otras. Tenéis, por ejemplo, hay una del MIT que se llama EBX, creo que son del MIT y de Stanford. Okay. Y ahí creo que hay que pagar algo por poder hacer el curso y luego tienes la certificación, pero al final depende de cada curso. Yo he hecho muchas cosas gratuitas. Y os quiero compartir también que, bueno, pues el año que tenía que hacer el artículo para El País, quise hacer MOOCs. Yo me había doctorado en sociología, hice 9 en verano. Yo no me saqué el título porque ya tenía la tesis doctoral y entonces no me hacía falta, pero nadie se puede imaginar lo bien que me lo pasé. Porque son herramientas de marketing para las escuelas de negocios. Claro. Porque saben que si tú haces un MOOC, haces un curso gratuito y te gusta, el día que tengas que estudiar y que vayas a ir a ampliar esos conocimientos y a profundizar a una institución, vas a ir a esa. Claro. Entonces, son herramientas de marketing maravillosas que están desaprovechadas por eso de que lo que es gratis no lo valoramos y la verdad es que no se lo merecen. No, no se lo merece. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, creo que ya están preguntando el link de los cursos, ahora se los mandamos, hablamos con Silvia. Oye Silvia, ha sido fantástico hablarnos de la cuarta revolución en el ámbito escolar, académico y educativo. Algunos están preocupados por la desaparición de las universidades, yo creo que ellas también van a evolucionar y cambiar en esta misma dirección. El tema de los trabajos, las competencias me pareció fascinante, la preparación que deberíamos de tener como, no solo como profesionales, sino como líderes de empresas también, porque mencionaste algo que me pareció súper interesante y es cómo gestionar a la gente en esta modalidad de teletrabajo. Hemos visto el tema de la medicina y también el antes y el después, estos temas de las impresoras 3D, realmente ha sido una solución súper valiosa en estos tiempos. Y a nivel personal siempre hay preguntas y quedamos claros que los mayores no tienen por qué temer. De hecho, se habla de una nueva generación, una nueva edad en donde es valiosa el adulto mayor. Es decir, antes nos quedábamos como en los 40, pero ese número subió y me encanta que haya subido y se le está dando mucho más valor a estas edades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por este tiempo, por estas reflexiones. Realmente hay que tenerle poco miedo a este cambio que ya está aquí, sino darle la bienvenida y caminar con él y tomar estos 101 sesiones de formación. Y bueno, siempre Silvia serás bienvenida a compartir con nosotros acá. Siempre queremos aprender y saber y el liderazgo empresarial o liderazgo venezolano también está viendo estos temas y preparándose para sumarse al cambio. Si bien no estamos donde tecnológicamente quisiéramos estar, sé que está en el top of mind hacer los esfuerzos para incluso hacer el cambio. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo, gracias a todos los que participaron en esta sesión de hoy, por demás súper interesante. Quiero darle las gracias también a Congresis, a Nelson Ríos y nuestro aliado en estos temas de desarrollo gerencial, y recordarles que también estamos abiertos a una próxima sesión el próximo 29 de julio con Mónica Galán. Muchísimas gracias Silvia, feliz tarde para Gracias. ti, y si quieres nos quedamos, hablamos un ratico nuevamente. Bueno, gracias a todos, feliz día, feliz tarde.